Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar con... Estos son dos videos. El video número 1. Quería comentarles que para hacer este video tuve que leer las distintas Biblias que son asequibles para la gran mayoría de las personas, nosotros, trabajadores. Tengo la versión Valera del año 60, que es esta. Tengo acá la Biblia de Navarra. Tengo acá la Biblia de América. Tengo la versión Valera revisada del año 94, que es esta. Tengo la versión latinoamericana, que es la que vamos a usar. Y tengo acá la RV8, que es la que me dio el entendimiento y la comprensión para... Es como un descubrimiento esto que hice, que a lo mejor ustedes ya han tenido la interrogante. Pero la verdad, mis hermanos, es testigo de Jehová, que teníamos en nuestras manos, aquí, en las referencias de la Biblia, la explicación de cuál es el Dios bueno, cuál es el Dios malo, y por qué este Dios Jehová se comporta de distintas maneras. Porque algunos lo elogian y en otras Él manda a matar a personas. Sí, aquí en la misma Biblia que usábamos comúnmente en las reuniones está la explicación. Vamos a ver esto después. Primero voy a hacer una introducción. Los grandes jerarcas de casi todas las religiones, los que dirigen las iglesias, nos enseñan solo un modo de ver las cosas, solo una ecuación, solo un enfoque. Y es el enfoque que les convenga a ellos para mantener su poder y mantener sus riquezas. Por ejemplo, nos enseñan que 2 más 3 es igual a 5. Pero no nos dicen que 4 más 1 es igual a 5. O que 2 más 2 más 1 es igual a 5. En fin. Sin embargo, no se dieron cuenta, especialmente los que colaboraron para hacer esta Biblia, que nos ayudaron a entender la verdad de la mentira. Pues no todos nuestros hermanos que están en el Betel de Estados Unidos, o en Warwick, ahora que le llaman allá donde están, o aquí en Chile, son malos. La gran mayoría de testigos de Jehová hemos sido y somos gente buena, porque así fuimos enseñados. Y dentro de estas personas honestas que colaboraron en hacer libros en el departamento de redacción, estuvo nuestro hermano Raymond Franks, que tiene algunos libros que usted puede leer, que es En busca de la libertad cristiana y Crisis de conciencia. Bueno, él también ayudó en hacer el libro Ayuda para entender la Biblia. También en el libro La Carta de Santiago y en la RV8. Y es en esta Biblia en la cual encontré las dudas que ya ustedes han visto en otros videos y que me han hecho preguntas. Y he estado estas 2 semanas estudiando este tema y poder condensarlo para que podamos entenderlo. Porque es nuevo para mí. Había buscado información, pero es nuevo. Por eso tengo que leerlo varias veces para poder explicárselos a ustedes. Casi todos los que hemos estado en la superintendencia de alguna
religión o iglesia, congregación, sabemos que los altos mandos nuestros cuando surge algún problema dentro de la religión, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, nos sugieren no comentar estos problemas. Casos de abuso, de robos, adulterio, etcétera, que algunas veces sí hay que callar porque uno no va a estar promulgando cosas. No puede. Sería poco ético. Sin embargo, ¿por qué hacen esto? Para guardar este sigilo, para que no se ensucie el nombre de la iglesia, especialmente como lo hacen los testigos de Jehová, no hablar jamás las cosas malas de la religión. Y los que fueron precursores y fueron al curso de precursores regulares, recuerden el libro celeste que se daba ahí, y se le decía a los hermanos que habían participado en el curso que ese libro era especial para ellos. No podían comentarlo y especialmente no podían mostrarlo a ninguna persona de su familia. Esto hacía que... y también el libro de ancianos. En ese tiempo era un libro verde. Uno tenía que tenerlo con llave. Ni su cónyuge. Nadie podía saber ni hojear ese libro. Esto nos hacía sentirnos especiales, como privilegiados, como que éramos parte de una élite privilegiada, y el vulgo no podía enterarse de cosas que nosotros, los que estábamos arriba, sabíamos. Note esto usted. El año 2008, el Papa prohibió a todos los sacerdotes del mundo pronunciar el nombre de Yahvé en la liturgia, en la misa o en cualquier oración y en la lectura de la Biblia. Inmediatamente cuando yo supe, pregunté, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pregunté a los sacerdotes. Ninguno me dio una respuesta que me convenciera. Ni ellos mismos sabían por qué se les había prohibido nombrar este nombre Yahvé. Por eso casi todas las religiones cristianas guardan secretos. Secretos. E información que les conviene a ellos guardar para mantener su estatus. Por ejemplo, sobre arqueología, sobre manuscritos antiguos, sobre historia, sobre nuevos hallazgos. Omiten cualquier información que pueda entorpecer los dogmas y creencias que ellos quieren inculcar a la población. Sin embargo, gracias a Dios, hoy podemos tener acceso a información para saber la verdad de muchas cosas. Pero también debemos tener cuidado porque no todo lo que sale en YouTube o en Internet es verdad. Muchas son especulaciones para convencer a crédulos sobre cosas que no son. Por favor, este video que vamos a ir analizando, compártalo con sus amigos, en su Facebook, no sé, porque está muy bueno, mis hermanos. Es algo que yo he descubierto, gracias a Dios. Por eso, en esta búsqueda de Dios, del Dios bueno, después de haber sido testigo de Jehová. Vamos acá a lo que está escrito aquí. En 1928, usted va a tener que googlear esto, porque tiene que buscar la información. Es muy extensa, pero le va a servir mucho. Antes no estaba esta información, porque la tenían guardada. Hoy en día ha salido a la luz. En 1928 se redescubrió la ciudad de Ugarit, que está en Siria. Y aquí tengo
un mapa de mi hija. Siria, Siria, Siria está por acá. Si usted aquí está el mundo, ¿cierto? Siria está por aquí al lado de Israel. ¿Ya? Están todos estos países árabes cerca de Siria, especialmente Israel. Se encontraron unas tablillas de arcilla donde nos enseña cuál era la religión que tenía este pueblo, que era semita cananeo, porque su antigüedad es de aproximadamente 1500 años, pero muchos creen que es más antigua la religión que ellos tenían. Y especialmente en esta ciudad y en estas tablillas de Ugarit, se nos enseña cuáles eran sus dioses y sus creencias. Vamos a ver. Dijimos que en el mapa Siria está cerca de Israel, del Líbano, de los países árabes. ¿Ya? Esta es una religión politeísta y su dios supremo era El, que lo vamos a ver después en la Biblia. Después lo vamos a ver en la Biblia. Lo repito, después lo vamos a ver en la Biblia. Lo teníamos ahí, hermanos. Y no lo sabíamos. Este Dios, Él, era amoroso, compasivo, perdonador, no clasista, bondadoso, hasta casi permisivo. El Dios, Él. Según la historia, Él se casó con Astoret y tuvieron hijos. Estos hijos o estas creaciones que ellos hicieron fueron Moloch, que era el dios del sacrificio de niños, Aserá, que era la esposa del dios El, Tammuz, que era el dios del clima, Anat, que era la esposa de Baal, Yam, dios del caos, Yau, dios del mar, que posiblemente se fusionó Yam y Yau y se convirtió en el IHWH, que es el tetragramatón. Eso lo vamos a ver después. El dios Mot, el dios de la muerte, Dagón, del inframundo, y Baal, el dueño y señor de casi todo. Estos dioses se mencionan algunos en la Biblia cuando leíamos la lectura semanal. Y Marduk, que era el dios babilónico de Nabucodonosor. Vamos a ver, este tipo de religión y sus dioses influenciaron en casi toda esa región cananea semítica. Los judíos de ese tiempo, antes de que Jehová se apareciera a Abraham, pregúntese usted, ¿cuál era el Dios de ellos y su tipo de religión? Esta. Eran politeístas. Hoy en día, con certeza, los historiadores dicen y enseñan que el pueblo judío era un pueblo politeísta. No tenían solo un Dios. Por eso, cuando Jehová se aparece a Moisés, en la zarza ardiente, Moisés pregunta, ¿quién eres? Esa pregunta indica que no sabía quién era ese Dios, porque para Moisés, para su suegro Jetro, su esposa y todas las que estaban ahí, ellos tenían otros dioses. Posiblemente era este Dios o alguno de esos. No lo sabemos. Por eso, cuando sube a la montaña, a las tablas que Jehová le iba a entregar, este Dios nuevo que recién se estaba presentando ante toda la asamblea, los judíos, como no llegaba este Dios, ¿qué se hacen? Un becerro de oro.
O sea, haciéndose un Dios que ellos ya tenían, puesto que habían sido influenciados por esta religión y por estos dioses. Cuando Moisés baja y ve Jehová que se habían hecho un becerro, o sea, habían vuelto a sus dioses, a su panteón de dioses, que podía ser cualquiera de estos, bueno, a Baal se le presenta como un becerro o un toro, igual que el dios El, pero este era el dios jefe. Él era el dios supremo, el jefazo de los dioses. ¿Qué hace Jehová? Mata a las personas que estaban celebrando el culto a su dios, al becerro. ¿Cuál era la manera de Jehová? Poder gobernar por el miedo. Mata a las personas y los demás tenían que obedecer. Y ahí se presenta este Dios como un Dios violento. Entiende ahora cómo los escritores bíblicos escribieron los textos y los libros de la Biblia, especialmente del Pentateuco. Vamos a ir viendo después cómo se produce un sincretismo, una fusión, una unión de estas deidades, porque en la Biblia, vamos a ver en el otro video, cómo esta fusión y cómo la Biblia nos enseña la diferencia de estos dos dioses, este y este Jehová. Sí, no se pierda el siguiente video. Vamos a él, vamos a cortar por el tiempo y vamos con el segundo video.